Compañeros, saludos. Esta es una presentación que les quiero compartir, el cual considero que les será útil no solamente para el desarrollo de esta experiencia educativa, sino también para lo que es el desarrollo de sus investigaciones a aquellos que van hacia el área de la comunicación organizacional. Esta diapositiva trata de resumir los conceptos básicos más importantes, por no decir los más utilizados, dentro de lo que es el estudio de la comunicación en las organizaciones. Y con esto iniciamos nuestra presentación. Bien, como primer concepto a tratar, vamos a referirnos rápidamente a lo que es el concepto de comunicación. Como ustedes saben, existen a través de la perspectiva de varios autores varios conceptos de lo que es la comunicación y de lo que es el acto de comunicar. Sin embargo, para la naturaleza de esta experiencia educativa, nos podemos apoyar del concepto que dio en su tiempo Aristóteles en relación con la propuesta de la retórica, es decir, comunicar es el arte de persuadir a las masas. Creo que esta definición se puede identificar mucho para todos los profesionistas, ya sea quienes vayan a lo que es el área de periodismo, hacia lo que es medios de comunicación, nuevas tecnologías, y también para los que van hacia los estudios de la comunicación organizacional, el cual es el área que nos compete para esta experiencia educativa. También tenemos aquí lo que es la definición de organización, el cual es un grupo social que distribuye tareas dirigidas a una meta en común. La palabra organización proviene del griego ergón, que significa órgano, es decir, parte de algo o alguien que ejerce una función. Aparte de la definición, la cual identificamos con los estudios de las ciencias sociales y las ciencias administrativas, también la podemos vincular con lo que son las ciencias naturales, en particular con la estructura y el estudio del cuerpo humano. Como ustedes saben, el cuerpo humano está conformado de distintos órganos, los cuales cada uno tienen una función específica para que todos los sistemas operativos del cuerpo humano se desarrollen de manera correcta. Podemos ver que en nuestra propia naturaleza tratamos de imitar nuestras acciones fisiológicas para proyectarlas hacia actividades más complejas, como lo pueden ser los estudios y las actividades administrativas y, por qué no, también de las sociales. Como ya lo habíamos mencionado en el aula, el concepto de organización es una palabra, es un concepto que no es algo que se ha utilizado de manera reciente, sino que también tiene varios siglos, los cuales lo han tratado de implementar los grandes grupos sociales. Esta imagen que tenemos en pantalla demuestra cómo, por ejemplo, naciones como la nación norteamericana de los Estados Unidos ya tenía bien definido la clasificación de su territorio a través del desarrollo de distintos estados que, como lo mencionábamos en la diapositiva anterior, son órganos esenciales para un buen desarrollo de su sistema político. Ya habiendo definido lo que es comunicación y lo que es organización, al combinar esos dos conceptos tenemos como resultado lo que es la comunicación organizacional, que es la rama de los estudios comunicacionales. Como campo de estudio es el conjunto de teorías y prácticas que analizan y critican el rol de la comunicación en el contexto organizacional. Sabemos bien que dentro de las empresas o instituciones se desarrollan fenómenos de comunicación, los cuales en la mayoría de los casos no son controlados de manera directa, y es ahí donde el profesional de la comunicación debe de analizar, de manejar y, si es posible, de controlar o manipular, volviendo a retomar el concepto de Aristóteles, los mensajes para un buen desempeño dentro de la organización. Los estudios de comunicación organizacional se pueden dividir en dos tipos: uno a través de estudios de comunicación interna y la segunda a través de estudios de comunicación externa.
Como dice la diapositiva, la comunicación interna son todos los procesos comunicativos que pueden suceder dentro de la empresa. El público receptor en la mayoría de estos fenómenos de estudio es el empleado, es decir, la persona quien trabaja dentro de la institución o de la empresa analizada. Y las herramientas que se llegan a utilizar comúnmente para difundir mensajes de comunicación interna son los boletines, avisos, comunicados, entrevistas, juntas, eventos sociales, entre otros. En el caso de la comunicación externa, son todas aquellas actividades de información y difusión de tipo organizacional que llegan a suceder fuera de la empresa o institución. El público receptor, el cual desarrolla este tipo de fenómenos, son los clientes y los socios, quienes le trabajan a la empresa o institución. Y las herramientas más utilizadas para difundir mensajes de comunicación externa se encuentran los blogs, las redes sociales, la radio, la televisión, la prensa, los reportes, presentaciones, eventos sociales e incluso también hasta las juntas de calidad que pueden involucrar a empleados o a los socios de la empresa. Podemos subcategorizar a la comunicación interna a través de dos flujos distintos de difusión de información. Por un lado tenemos la comunicación interna ascendente, que es aquella que se realiza de abajo, es decir, desde el nivel más bajo de la organización, como pueden ser los empleados de la institución, hacia el punto más alto de la escala jerárquica, como pueden ser los dirigentes. Y por el otro lado tenemos la comunicación descendente, la cual es la inversa, que es aquella que se realiza desde el punto más alto del organigrama hacia el nivel más bajo dentro de lo que es la empresa o la institución. Aquí podemos mencionar como reflexión que, como les había mencionado, mucha de esta información son análisis que se han tratado y que se han clasificado a través de varios autores que estudian la comunicación organizacional y mencionan dentro de su investigación que para que haya una comunicación fluida y armónica debe de existir esos dos tipos de flujos de comunicación dentro de las organizaciones. Aunque sabemos bien que en la práctica mucha de la información que se llega a difundir en su mayoría resulta ser de tipo descendente. Quiero decir con ello que las tomas de decisiones, las acciones y la difusión de los mensajes comúnmente vienen de los altos directivos hasta los niveles más bajos de la organización, sin permitir que llegue a suceder un caso como lo que puede ser la retroalimentación de la información. La meta de la comunicación organizacional, así como lo pueden ver en sus pantallas, es la difusión de los mensajes que puedan ser benéficos para el desarrollo de la empresa o la institución y de todos los individuos que la componen. También otra de las metas que se busca dentro de las organizaciones a través de los profesionistas de la comunicación organizacional es dar a conocer la naturaleza de la empresa y los proyectos que conducirán al futuro del mismo. Aquí, para hacer una referencia cultural rápida, podemos ver en esta diapositiva las imágenes de lo que fue una serie muy exitosa, bueno, más que una serie, una franquicia que hasta la fecha se ha hecho muy popular, como lo que es la serie de Star Trek o Viaje a las Estrellas, como se le conoce en América Latina. Y es que el concepto de la serie en general, que es algo que lo podemos retomar con la comunicación organizacional, es que debemos, dentro de las organizaciones, sin importar nuestras ideologías, nuestros credos o nuestras conductas o los comportamientos, como se podría relacionar con la experiencia educativa, sin importar las diferencias que haya entre nosotros o entre los miembros de una organización, debemos de siempre alcanzar una meta. Siempre debemos de trabajar en equipo para poder alcanzar una meta, y de preferencia la meta que se propone dentro de la filosofía institucional, que en la mayoría de los casos la llegan a componer los altos directivos de la empresa o institución. Para que todo proyecto de comunicación organizacional
resulte ser efectivo y llegue al alcance de todos los públicos que deseemos trabajar, es necesario poder establecer desde sus comienzos un plan estratégico de comunicación. Como ustedes ya lo han visto en materias como planeación y comunicación estratégica y estrategias de comunicación corporativa, podemos mencionar aquí dos palabras que se llegan a utilizar mucho dentro del fenómeno de la comunicación organizacional o en los departamentos de comunicación en las organizaciones. Por un lado, el concepto de plan o planear o planeación, que es el concepto de definir una serie de instrucciones para poder resolver un problema de comunicación, en este caso particular. Y por otro lado tenemos la definición de estrategia, que es crear una serie de propuestas para poder resolver un problema de comunicación. Es muy común que dentro de nuestro desarrollo profesional lleguemos a confundir mucho lo que es un plan y lo que es una estrategia. Podríamos decir en unas palabras más sencillas que el plan es la descripción de lo que queremos hacer para resolver el problema, y la estrategia es cómo implementar esa solución en un determinado momento en la empresa en donde nosotros vayamos a trabajar. También tenemos, como pueden ver en pantalla, la definición de comunicación estratégica corporativa, que es el conjunto de procesos sistematizados que analizan un problema de comunicación organizacional y que tiene como objetivo primordial la solución del problema planteado. Otro concepto que es igual de importante y que compete a la experiencia educativa de comportamiento organizacional es la definición de la palabra cultura. Ustedes, como lo han visto en el desarrollo de la carrera, sabemos que la cultura es el conjunto de costumbres, conductas y patrones que se realizan en un espacio social determinado. Pues el concepto de cultura organizacional no dista mucho de ello, ya que todos esos rituales, patrones, comportamientos son todos aquellos que se llegan a suceder dentro de la institución, aunque no necesariamente son conductas establecidas por los fundadores de las empresas. Mucho de la cultura que se llega a generar dentro de la organización también tiene que ver con la cultura de la región en donde se desarrolla o en donde se extiende la empresa o la institución. Puede existir dentro de la cultura organizacional aspectos positivos que pueden ayudar al beneficio de la institución, así como también puede haber elementos negativos, los cuales pueden perjudicar o provocar el fracaso de proyectos en la institución. En un sentido general, la cultura organizacional se puede dividir en una mala cultura y en una buena cultura organizacional. Como les vuelvo a repetir, la cultura organizacional puede variar dependiendo del contexto histórico-social donde se desenvuelven. Sabemos bien que muchas de las empresas transnacionales, como puede ser la Coca-Cola, Nike, McDonald's, Burger King, por mencionar algunos, muchos de ellos tienen sus orígenes en los Estados Unidos. Por ende, la filosofía institucional y la cultura que se promueve, que se practique dentro de ella, tiene muchas connotaciones a la cultura norteamericana o a la forma de vida, aunque sabemos bien que la cultura organizacional estadounidense, muchos de sus elementos no se pueden aplicar en el contexto latinoamericano, en especial por las diferencias económicas y políticas que separan a estas dos áreas geográficas que son vastas o enormes. Un buen comunicador organizacional siempre debe de estar promoviendo el cambio dentro de ella. En un sentido técnico, el cambio organizacional es una estrategia que hace referencia a la necesidad de un cambio. Este fenómeno sucede cuando la cultura organizacional no va acorde con la filosofía propuesta dentro de la institución
y el mismo público externo demanda una renovación ante los tiempos de transformación, es decir, un cambio de dirección. Podemos decir en palabras más coloquiales que una empresa exitosa y una empresa que se logre desarrollar de manera sana y positiva es aquella que siempre promueve y difunde cambios dentro de su estructura, porque una empresa estática, es decir, una empresa que no esté relacionada con su entorno y que siempre permanezca quieta en cuanto a su desarrollo y difusión de valores, comúnmente es una empresa que llega al declive y por consiguiente a un fracaso total. Es importante que una organización siempre esté al tanto de las necesidades no solamente de sus públicos externos, sino también de sus públicos internos, es decir, de sus empleados, y puedan ver, si es que es necesario, obviamente, que se llegue a implementar un cambio para un mejor desempeño institucional. A veces, una manera para poder ayudar a los empleados a que se desarrollen correctamente en una institución en tiempos de cambio es siempre tener a la mano el manual de la organización. Un manual organizacional, como dice en la pantalla, es un documento por escrito donde se describe todo lo que debe saber el empleado sobre la organización en la que se desempeña. Dentro del contenido de los manuales se describen conceptos como el organigrama, las funciones que se realizan, así como la filosofía institucional. En algunas experiencias educativas de las cuales he impartido, también he propuesto la utilización del manual organizacional como parte de como una herramienta para poder implementar estrategias y así poder encontrar soluciones prácticas, rápidas, sencillas y fáciles de entender para todos los empleados quienes trabajan en una organización. El manual organizacional es un instructivo en el sentido más burdo de la palabra que puede ayudar al empleado a poderse desarrollar correctamente y que permite que la empresa prospere y crezca como deba de ser. Durante el transcurso de esta presentación hemos dicho en varias ocasiones la palabra filosofía institucional. La filosofía institucional, en un sentido breve, es una recopilación de los valores que integra una organización, así como los objetivos y las funciones de cada uno de los que compone la organización. La filosofía institucional está compuesta principalmente de 4 elementos: de la misión, de la visión, los objetivos y los valores que los empresarios tratan de difundir dentro de sus instalaciones, los cuales vamos a ver en las diapositivas siguientes. Dentro de la filosofía institucional podemos encontrar conceptos como lo que es la misión, que es la razón de ser de la organización. Es lo que da sentido a todas las actividades relacionadas con el funcionamiento de la empresa. A todos los grupos que les he dado materias del área de comunicación organizacional, siempre he sugerido que para redactar una buena misión es importante saber qué es lo que hace la empresa en el momento en el que se está diseñando la filosofía institucional. Llegan muchas instituciones a pecar de confundir la misión con la visión de la empresa. Sin embargo, la misión y la visión son conceptos totalmente distintos. Pues vuelvo a repetir, la misión, lo importante es describir qué es lo que hace la empresa y cuál es su razón de ser en la sociedad en la que se está desenvolviendo en los tiempos actuales. Mientras que la visión es la proyección que tiene la empresa hacia un futuro no muy lejano, es decir, cómo se ve la organización en un corto plazo de tiempo. Comúnmente cuando se diseña una visión es recomendable proyectarse o analizar hacia dónde quiere la empresa dirigirse en un lapso no menor de 3 a 4 años. Vuelvo a repetir, la visión es la proyección de lo que la empresa quiere llegar a ser, obviamente implementando un plan estratégico que sirva para alcanzar las metas deseadas,
y en algún momento, cuando la visión se cumpla, en ese momento podemos ya decir que la visión se llega a convertirse en la misión institucional, y es en ese tiempo de cambio en donde debemos de plantear otra nueva visión por un plan estratégico para poder mejorar como empresa. Otros elementos de la filosofía institucional son los objetivos y los valores. Los objetivos son el conjunto de actividades que llevarán a realizar una tarea. En una organización, los objetivos se plantean en base a la misión y a través de un análisis FODA previo a la formación de la empresa. Cabe recordar que el análisis FODA es la categorización de varios elementos que rodean a una organización en cuanto a un problema particular de comunicación. En este caso, el FODA son las siglas de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Mientras que las fortalezas y las debilidades son elementos internos al fenómeno de estudio, tenemos que las oportunidades y las amenazas son situaciones, sucesos o elementos que llegan a suceder fuera del objeto de estudio, o en este caso particular, cosas que están fuera del control de la empresa o la institución. Podemos decir que los objetivos dentro de la filosofía institucional son el eslabón o los eslabones entre la misión y la visión. Y los valores, que son las creencias de origen positivo que permite identificar a la empresa dentro del sector comercial. Los valores deben ser adoptados por los miembros de la organización para alcanzar la misión propuesta. Es muy importante para cuando se haga un diseño de la filosofía institucional realizar un estudio y detectar cuáles son los valores que se desean practicar en la institución en relación con los valores que realmente se practican entre los miembros de una organización, y es en esa relación en donde se tiene que redactar el sistema de valores real, conciso y concreto para que todos en una empresa la puedan practicar y ejecutar como debe de ser. Otros conceptos que son de interés para el estudio de la comunicación organizacional se encuentran lo que es las definiciones de producto, servicio, mercadotecnia, organigrama, capital y marco legal. Tenemos como producto el objeto que satisface las necesidades de un mercado determinado. El servicio es el equivalente no material del producto o de un bien económico de mercado. La mercadotecnia es una disciplina que estudia los mercados con el fin de promover un producto o servicio. Ya para los que llevan varios semestres avanzados en la carrera de comunicación, podemos decir que la mercadotecnia es la ciencia la cual estudia los mercados para poder alcanzar la venta de algún producto o un servicio. Y una de las herramientas que se utiliza para la mercadotecnia es la publicidad, que es el estudio que se llega a realizarse comúnmente en las carreras de comunicación. Tenemos también el concepto de organigrama, que es el diagrama que muestra la estructura de una organización y las relaciones de sus partes. Es la representación gráfica de cómo está distribuido los departamentos de la organización y cómo también están organizados los poderes dentro de la misma empresa. También tenemos lo que es la definición de capital, que son bienes duraderos que se usan en la elaboración de productos y servicios. Y también tenemos otro concepto importante, que es el marco legal, que son las reglas definitivas o definidas, quiero decir, que evitan la actividad ilegal e inapropiada en una organización. Este punto es muy importante, ya que si una empresa no tiene leyes o reglamentos o no están fundamentadas en leyes o reglamentos que justifiquen su razón de ser, en el sentido legal, valga la redundancia, estaríamos tratando de que una empresa que no cumpla con este marco estaría realizando actividades ilícitas que pueden perjudicar a una sociedad
y que por ende puede traer terribles consecuencias tanto para los que aplican la actividad como para aquellos que la siguen. Otros conceptos que son importantes pueden ser el concepto de emprendedor y el de globalización. Emprendedor es una persona que crea o sintetiza algo nuevo, único e interesante e invierte lo necesario para crear su independencia basada en sus fines personales, psicológicos y profesionales. La palabra emprendedor es un concepto que se está utilizando mucho en esta era en las que las empresas se cierran hacia nuevos profesionistas quienes buscan una oportunidad de trabajo, y ante esta clausura de oportunidades es cuando el profesionista tiene que tomar riendas sobre el asunto y desarrollar empresas y conceptos que puedan ser necesarios para una sociedad y que provoque beneficios tanto para el que diseña la compañía como para aquellos que le estén trabajando a su alrededor. Ser emprendedor es un proyecto que incluso la misma Universidad Veracruzana está difundiendo para los tiempos en que se está realizando esta presentación, en donde promueven a los estudiantes crear nuevas ofertas de empleo para sus compañeros profesionistas como para lo que es el resto de la sociedad. El concepto de emprendedor está muy relacionado con el de la globalización, que esta definición, más que sacada de un texto en particular, es un resumen de varios conceptos que se han trabajado en varios libros. Podemos decir entre autores que han acuñado el término de globalización está el autor conocido como Marshall McLuhan, que él habla sobre tecnologías de la información y de la comunicación. Y bajo ese tenor, la globalización es un conjunto de desarrollos tecnológicos aplicados a mejorar la comunicación y el transporte de productos con el objetivo de facilitar la producción internacional y el intercambio de bienes y servicios a través de las fronteras internacionales. Cuando se crea una empresa o cuando se empieza a trabajar en una empresa, también es importante ver ya a la institución no como una estructura local, sino que debemos de verlo todo como global, ya que de alguna manera u otra, y creo que estas generaciones lo saben más que cualquiera, que todas las acciones y las decisiones que tomamos en la vida terminan conectándonos unos con otros dentro de este ciclo natural y a la vez cósmico. El fenómeno de la globalización se ha acentuado más gracias al concepto que conocemos como la Internet, que es un sistema de comunicación de datos global compuesto de una infraestructura de hardware y software que brinda conectividad entre computadoras. Sabemos bien que hardware nos referimos a todas las piezas físicas que compone a una maquinaria o un equipo de cómputo, como puede ser el procesador, el CPU, el disco duro, la memoria RAM y los periféricos como los monitores, los teclados y el mouse. Y el software son todos los programas que ayudan a que el hardware desempeñe sus funciones. Un ejemplo claro pues es el sistema operativo Microsoft Windows y herramientas de oficina como es el caso de PowerPoint, del cual está hecho esta presentación. Ya para cerrar esta presentación podemos tomar dos conceptos que curiosamente están muy aunados o relacionados con la experiencia educativa de comportamiento organizacional. Estos conceptos son el de liderazgo y la escala de necesidades, los cuales este último están relacionados con el tema de la motivación en las organizaciones. Tenemos como liderazgo a la capacidad de ser líder. Es la habilidad requerida dentro de una empresa o organización para dirigir al público interno en la realización y el quehacer de un objetivo y así cumplir las metas deseadas. Tenemos también dentro de la escala de necesidades, la cual es una teoría biológica, pero que se ha tomado mucho también en el área administrativa, creada
por el científico Abraham Maslow, que indica que el ser humano posee varios tipos de necesidades que debe satisfacer antes de alcanzar la necesidad más alta, que es la de la realización personal. Ahorita voy a hablar brevemente de estos conceptos, sin embargo, voy a procurar en próximas presentaciones extender un poco más estos conceptos, ya que, como les vuelvo a insistir, son palabras que se llegan a utilizar mucho en el estudio del comportamiento organizacional. Con esto cerramos la primera presentación. Espero que les haya sido de su agrado y pues espero que cuando hayan terminado de verla externen sus publicaciones en el grupo en Facebook que ya está creado. Sin nada más que decir, les agradezco mucho el tiempo que hicieron para escuchar esta diapositiva y pues nos mantenemos en contacto. Gracias y hasta luego.